Bienvenida y bienvenido a esta inmersión, bastante detallada diría yo, en uno de los poemas más conocidos del mundo, El camino no tomado, de Robert Frost. Queremos entender por qué este poema, que es de 1916, se malinterpreta tan a menudo, ¿no? Y descubrir la historia que tiene detrás, sobre todo la conexión con otro poeta, Edward Thomas. Efectivamente, porque es curioso como un poema que, vamos, casi todo el mundo cita como un canto al individualismo, A ir por libre. pues en realidad podría tener sus raíces en la ironía, en una amistad muy concreta y en una especie de melancolía, ¿no? Sobre las elecciones que hacemos. Exacto. Empecemos por lo más conocido, lo que todo el mundo recuerda, esos versos, ¿no? Dos caminos se bifurcaban en un bosque. Y yo, Yo tomé el menos transitado. y eso ha hecho toda la diferencia. Y claro, la gente lo interpreta como, una celebración. Elegir lo diferente, lo difícil. Esa es la lectura, sí, la más popular. Pero fíjate, lo interesante está justo antes, o, bueno, en la propia construcción. En la última estrofa dice: estaré contando esto con un suspiro, en algún lugar de siglos y siglos. El suspiro. Ese suspiro, exacto, es un suspiro de orgullo. O podría ser, no sé, nostalgia, quizá arrepentimiento, o simplemente la manera en que idealizamos las decisiones pasadas, ¿sabes? Claro. ¿Cómo contamos nuestra propia historia después? Exacto. ¿Cómo nos imaginamos que habría sido el otro camino? Y ojo que esto es importante. El narrador mira los dos caminos y dice que esa mañana parecían muy similares. Dice casi igual. Sí, weren't them really about the same, dice en inglés. O sea, que el desgaste era parecido. Y aunque elige uno pensando que necesitaba desgaste, la elección parece, casi al azar. Incluso duda si pondrá volver para tomar el otro. La base para decir que uno era menos transitado es bastante débil dentro del propio poema. Y luego esa frase final, toda la diferencia. Es muy potente. Potente pero ambigua. ¿Qué diferencia? ¿Positiva? ¿Negativa? El poema no lo aclara. Y la interpretación habitual, la del héroe individualista, pues como que ignora estos matices, ¿no? Entiendo. Entonces, toda esta ambigüedad cobra más sentido si conocemos la historia personal que hay detrás. Ahí encaja todo mucho mejor. Esa falta de claridad tiene mucho que ver con por qué y para quién Frost lo escribió. No era una reflexión en el aire. Lo compuso en Inglaterra y lo hizo pensando en un amigo suyo, un gran amigo, el poeta Edward Thomas. Ah, Edward Thomas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí sí. Resulta que Frost y Thomas daban largos paseos juntos por el campo inglés. Y Thomas, por lo visto, era una persona, bueno, bastante indecisa, melancólica. Y Frost contaba que cada vez que terminaban una caminata, Thomas se lamentaba. Siempre pensaba que se habían perdido algo mejor por no haber tomado otra ruta, otro sendero. Entonces el poema nació así, como una broma cariñosa, una especie de sátira amable sobre esa indecisión constante de su amigo Thomas. Qué curioso. O sea, una broma privada que acaba siendo un ícono mundial con un significado casi opuesto. Y lo más curioso es que Thomas pilló la broma. La entendió perfectamente. Pero le advirtió a Frost. Le dijo: oye, la mayoría de la gente no va a pillar la ironía. Se lo van a tomar literalmente. Y acertó, por lo que parece. Acertó de pleno. Y la historia, lamentablemente, se vuelve trágica con la Primera Guerra Mundial. Thomas se encontró ante una decisión real, muy dura. O se alistaba en el ejército británico o se iba a América con Frost. Una bifurcación real en su vida. Y se ha dicho que el poema pudo influir en eso. Se ha especulado, sí. Quizás Thomas, para demostrar que no era ese hombre indeciso de la broma de Frost, o quizás por otros motivos, ¿no? Se habla de un incidente con un guardabosques que le hizo sentirse humillado. Vaya, El caso es que decidió alistarse. Y la tragedia fue que murió en la batalla de Arras, en 1917, al poco de llegar al frente. qué terrible. Imagínate a Frost, desolado por perder a su amigo y encima frustrado viendo cómo ese poema, que estaba tan ligado a él, a su amistad, se interpretaba máximamente de una forma que él sentía que era errónea. El propio Frost comentó alguna vez, ¿no?, que la gente encontraba significados en sus poemas que él ni había imaginado. Sí, lo dijo. Y aunque parece que le molestaba bastante la lectura simplista de El camino tomado, también admitía que, bueno, que los poemas una vez publicados toman su propio camino, que la gente los disfrute como quiera. Lo cual nos lleva a la eterna pregunta en literatura, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿La intención del autor o lo que cada lector saca de la obra?
su conexión personal. Es un debate que sigue ahí, claro. Fascinante. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto en las fuentes, el camino no tomado, pues es bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Mucho más. Nació seguramente como una ironía entre amigos, juega con la ambigüedad de cómo vemos nuestras elecciones, cómo las contamos, y está marcado por la tragedia de Edward Thomas. Exacto. No es tanto un himno al individualismo, sin más, sino más bien una meditación un poco agridulce, ¿no? Sobre elegir, sobre renunciar, sobre el recuerdo. Nos recuerda que las historias que nos contamos sobre nuestra vida a menudo simplifican una realidad que es, bueno, más incierta, con más grises. Tal cual. Donde cada elección es también una pérdida, la del otro camino. Y dejamos una última reflexión en el aire. Ahora que sabemos la intención original de Frost, la historia de Thomas, ¿cambia eso el significado o el valor del poema para quien lo lee hoy? O por otro lado, quizás la fuerza de una obra está justo en eso, en su capacidad de resonar con nosotros, con nuestras propias vidas, más allá de para qué o por qué se escribió originalmente. Ahí queda la pregunta.